Amada iglesia, qué lindo es poder verlos nuevamente por esta vía y estudiar juntos la palabra. Estamos estudiando el libro de Esdras. Hemos ido avanzando lentamente, versículo tras versículo, porque hay muchas enseñanzas que podemos ir sacando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. La palabra del Señor es como un tesoro, dice Jesucristo, que donde uno abre el tesoro, uno saca enseñanzas antiguas, nuevas, ¿no es cierto? Y todo eso nos va edificando y nos va indicando a Cristo. Durante estas últimas semanas hemos estado analizando el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Voy a repasar los versículos para que se recuerden un poco lo que hemos hablado las últimas 2 semanas. Dice así, en Esdras capítulo 4, versículo 1. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y les hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. ¿Se acordaron de lo que hemos estado hablando? Hemos estado hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén, cómo se llevó a cabo por ahí en torno, ¿no es cierto?, al 500, 600 antes de Cristo, y lo llevó a cabo Zorobabel, Jesúa, con el pueblo que estaba ahí, pero enfrentaron adversidad. Enfrentaron distintos momentos de adversidad. Y lo primero que se presentó ahí fue una alianza pecaminosa, donde en realidad los samaritanos dijeron: queremos armar con ustedes este templo. Y Zorobabel y Josué se dieron cuenta que en realidad no tenían nada en común. Por mucho que ellos decían que tenían las mismas creencias, no era así. Bueno, en eso nos centramos hace 2 domingos atrás. Estuvimos hablando al respecto, y la semana pasada nos centramos exclusivamente en el versículo 4, donde el pueblo samaritano finalmente comenzó a desmoralizar, a desanimar, a atemorizar e intimidar al pueblo de Dios. Y estuvimos hablando cómo eso son estrategias del diablo que él ocupa hasta el día de hoy, con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, y nos quiere detener en la obra que el Señor nos encomendó. ¿Y cuál es la obra que el Señor nos encomendó? El Señor nos llamó a ti y a mí a edificar la iglesia, a edificar el templo. El templo no son las piedras muertas, el templo son las piedras vivas. El Señor te tiene acá con vida para que tú hagas discípulos, para que tú evangelices, para que tú ames a los hermanos, para que tú sostengas la misión, para que tú actúes con misericordia, para que nos llamemos por teléfono, nos animemos, nos congreguemos. El Señor por algo nos tiene con vida, porque hay algo que tenemos que cumplir acá, ¿no es cierto?, que es llevar su gloria a todas las naciones y también aquí en el lugar local donde estamos. Entonces, mis queridos, el enemigo quiere detenernos en ese servicio y quiere que no sirvamos al Señor y que más bien nos dediquemos a la carne y a pecar, ¿no es cierto? Entonces, para eso él ocupa distintas estrategias que históricamente ha ocupado. Por un lado, las alianzas pecaminosas, por otro lado, el desanimarnos, por otro lado, intimidarnos como matón. Y hoy día vamos a proseguir al versículo 5. En el versículo 5, y vamos a leerlo hasta el versículo 7, que dice lo siguiente: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. A ver, en este texto, estos pocos versículos del 5 al 7 abarcan una gran cantidad de tiempo. Y lo que vemos es más estrategias del enemigo y más oposición para que el pueblo no llevara a cabo la misión de edificar el templo y la ciudad. Y específicamente nos vamos a centrar en 2 estrategias que aparecen acá. En el versículo 5 dice que ocuparon el soborno, el amor al dinero para detener la obra. Y el versículo 6 dice que ocuparon la acusación para detener la obra.
Entonces vamos a partir con el versículo 5 y hablemos un poco del tema. Dice el versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Este texto dice que después de desalentar y desanimar e intimidar al pueblo, lo que hicieron fue sobornar a los consejeros. ¿De qué consejero estaba hablando? La verdad es que tenemos dos opciones acá. O eran consejeros imperiales de Ciro, del emperador persa, o eran consejeros locales de Zorobabel, del gobernador judío. Yo me inclino más a la segunda, la verdad, porque es difícil pensar que como primera respuesta los samaritanos sobornaran inmediatamente, imperialmente a los consejeros, sobre todo sabiendo que Ciro había sido tocado por el Señor y recién había dado el edicto. Más adelante sí vamos a ver que intentaron influir en el imperio. Por ahora, mi impresión es que, por un lado, intimidaron al pueblo israelita y empezaron también a sobornar y darle plata a los mismos consejeros judíos que estaban alrededor de Zorobabel, a una manera más local. Da la impresión que va por ahí. Ahora, cuando pensamos en soborno, mis queridos, y pensamos en corrupción, siempre pensamos en los altos cargos políticos y gubernamentales y empresarios. Y es verdad, siempre ha estado presente eso en el mundo. Pero nosotros como creyentes debemos, en primer lugar, no ver la paja en el ojo ajeno, sino que analizar a nuestras propias vidas, que muchas veces tienen una gran viga, ¿no es cierto?, de pecado también. Entonces también en esta área tenemos que analizarnos, mis queridos. ¿Cómo está en nosotros el amor al dinero? Y si aceptamos sobornos de parte del diablo que nos detienen en la obra. Y tal vez tú dices, no, la verdad es que este no es mi tema. El soborno y el amor al dinero no es mi problema porque yo siempre ando corto de plata y nunca tengo plata, así que no es mi problema. Y ojo con eso. Porque el amor al dinero, mis queridos, no es un tema de monto, no es un tema de cantidad de dinero. El amor al dinero es un tema de corazón. Es un tema del mundo interior, de lo que tenemos adentro. No tiene nada que ver con los montos o las cantidades. Tiene todo que ver con las motivaciones y con las cosas que nosotros amamos. Tú puedes ser rico o puedes ser pobre y amar el dinero. Porque el amor al dinero no respeta clases sociales. A lo mismo si eres rico o pobre o piensas que estás entre medio, ¿no es cierto?, en la clase media. La verdad es que el amor al dinero y el tema del dinero no es un tema de monto, es un tema de corazón. Y para eso me gustaría que nos centremos en un texto que queda en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, y detenernos a masticar esto un poco. Porque fue una estrategia que el enemigo ocupó en la época de Jerusalén, ¿no es cierto?, para reducir e intentar anular la edificación del templo, y sigue ocupando hasta el día de hoy en nuestras vidas. Hasta el día de hoy sigue ocupando esa estrategia para detenernos en la obra. Dice así 1 Timoteo 6, versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es un texto muy intenso y creo que debemos analizar con más calma. Vamos a dividir este texto en dos partes, ¿ok? Y me gustaría analizar primero la segunda parte, del versículo 9 en adelante, donde dice esto. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces pensamos que no tenemos amor al dinero, pero la definición que da este texto respecto al amor al dinero es esto. El que quiere enriquecerse tiene amor al dinero. ¿Has querido enriquecerte alguna vez? Los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación. Algo tan sencillo como eso. Querer enriquecerse. Ni siquiera enriquecerse, ni siquiera tener la plata, sino que el querer tenerla. Eso es lo que marca el amor al dinero. Y yo creo que eso ya afecta masivamente, ¿no es cierto? ¿Quieres enriquecerte?
O en otras palabras, eso se llama codicia. Codicia es querer más de lo que tengo, querer eso que no tengo. Y en este caso, más dinero. ¿Deseas tener más dinero? Yo creo que la pregunta más bien es al revés. ¿Quién no quisiera tener más dinero? Yo creo que en este mundo, todo el mundo quiere tener más dinero. Por tanto, todo el mundo ama el dinero. Y el dinero es el que de alguna forma mueve muchas cosas y muchas decisiones, ¿no es cierto? Y muchas voluntades. La pregunta es, en ti, tú te has salido de ese sistema mundial de querer más dinero, de codiciar más dinero, porque la palabra es súper clara y dice, ¿saben qué? El que quiere enriquecerse va a caer en tentaciones muy complejas, muy dañinas, y va a sufrir mucho. Y se va a extraviar incluso la fe, dice. Entonces es algo serio que debemos analizar nuestro corazón. Y debemos decir, ¿está esto en mí, Señor? Para codiciar más dinero y querer enriquecerse, mis queridos, no necesita ser millonario. También puede ser pobre, o de la clase media, o como te autodefinas. No tiene que ver con un estrato económico. Tiene que ver con el corazón humano caído, que codicia, que desea más, que no tiene contentamiento. Voy a llevarlo a temas bien prácticos que nos pasan en el diario vivir. Amar el dinero es cuando en mi pensamiento gira continuamente en torno a pensamientos como estos. Si tan solo tuviese más plata, esto estaría todo solucionado. Si tuviese un poco más de ingreso, no tendría ningún problema. Si ganara este premio, esta lotería, todo se me soluciona. Entonces empezamos a tener el dinero como esperanza. Si tuviese más, si tuviese otro 10% y liberaran otro 10% y otro más y toda la plata. Amo el dinero cuando mis decisiones son tomadas considerando como factor principal el dinero. Por ejemplo, cambiarse de trabajo. Puede ser bueno a veces cambiarse de trabajo, pero si mi factor principal, mi decisión siempre gira en torno a cambiarme de trabajo de acuerdo al dinero que me ofrecen, tenemos que poner ojo, porque es un factor que está presente, pero no debe ser el factor central. El factor central que maneja toda nuestra vida debe ser Dios y debe ser su gloria. Y debe estar la reflexión, Señor, ¿a dónde quieres que alumbre? ¿En este trabajo donde tal vez gano menos? Y puede ser que el Señor te quiera que alumbres ahí y que tal vez ir a otro trabajo, aunque ganes más plata, eso implique tal vez no llevar a cabo la misión como la estás llevando acá. Amo el dinero cuando Dios me pide dar a otros, me pide dar a la misión, me pide diezmar a la congregación, me pide ser misericordioso con los necesitados. El Señor me pide que sea dadivoso y desobedecemos y no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque quiero que mi cuenta corriente no decrezca, sino que se vaya inflando. Amor al dinero, en lo concreto amor al dinero. La desobediencia a Dios en el área económica es amor al dinero. Yo sé que pueden haber muchas excusas, es que pasó esto, es que estoy con deuda y esto, lo otro. Pero la desobediencia a Dios en el área económica es una clara señal de amar al dinero. Ojo, incluso amo el dinero cuando incluso doy a otros y doy dinero, ¿no es cierto?, en misericordia y todas las cosas, pero con el único fin que Dios me dé más plata. Por tanto, sigo queriendo enriquecerme y sigo codiciando. Así que incluso puedo actuar con misericordia y dar el diezmo y dar a la misión y dar todo y al mismo tiempo estar pecando porque quiero más plata, quiero enriquecerme. Entonces esto es muy sutil y tiene que ver con las motivaciones del corazón, mis queridos. ¿Cómo estamos internamente? El amor al dinero es bastante más sutil y más complejo de lo que pensamos e infiltra todas las idolatrías. Por eso dice que es raíz de todos los males, porque infiltra el amor al dinero y empieza a influir en el amor al mundo que tengo al mundo, y el amor a las comodidades del mundo, y el amor a la fama, y empieza a entremezclarse. Porque tener más dinero implica más comodidades, implica tal vez unas vacaciones más holgadas, implica tal vez tener mejor reputación y empieza a infiltrar todas las áreas de nuestra vida. Debemos poner cuidado. Mis queridos, es verdad que el enemigo muchas veces nos inmoviliza por medio del temor, ¿no es cierto?, de la intimidación. También nos inmoviliza por medio del desánimo, como hemos hablado. Pero una de las formas que tiene para inmovilizarnos en el servicio a Dios y en llevar a cabo la misión es con la plata. Es dándonos tal vez una buena pega. Es dándonos tal vez un buen estatus económico. Ojo con eso. Porque
tal vez teniendo una buena pega y harto éxito y harta plata y un bienestar material, Él logra que nosotros dejemos a un lado la obra y nos centremos en las cosas de este mundo. Por tanto, es una arma poderosa que ocupa el enemigo. Tal vez pensabas que nunca has sido sobornado o que algo así no te afectaría, pero resulta que el diablo y el mundo sí te han sobornado. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, lo que te decía del trabajo. Estamos bien en un trabajo que nos da tiempo para servir a Dios, un trabajo que nos da tiempo para buscar a Dios, un trabajo que nos da tiempo para dedicarnos a la familia, un trabajo que nos da tiempo para servir al hermano, pero resulta que me ofrecen otro trabajo, donde gano el doble de dinero. Y me cambio de trabajo. El único pero es que en ese otro trabajo no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para edificar la iglesia y por tanto el diablo me compró. Me cambié de pega y estoy dedicado 100% al mundo y dejé a un lado a Dios y el servicio a Dios y a mi familia. El diablo me compró. Insisto en esto, no estoy diciendo que cambiarse de pega, ¿no es cierto?, siempre es malo o es malo buscar un trabajo donde gane más dinero. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no debe ser el factor central. No debe ser el factor preponderante en una decisión. Es un factor, pero nada más que eso, un factor. Porque lo que debe ser central en nuestra vida y preponderante es preguntarle al Señor, Señor, ¿a dónde me quieres tú? ¿A dónde me quieres tú? ¿Y cómo quieres que yo evangelice y sirva? Si ese otro trabajo tú me quieres ahí y va a servir para el evangelio y si gano más dinero, qué bueno, pero si gano menos dinero, qué bueno también. Es un factor, pero no debe ser el factor central. Lo mismo es con los cambios de casa. Estamos tal vez bien en una ciudad, sirviendo a los hermanos en la iglesia, pero resulta que me ofrecen un trabajo con más plata en otra ciudad. ¿Me cambio o no? Y nos cambiamos y resulta que nos dejamos de congregar allá y ya no sirvo al Señor, ¿no es cierto? No tengo tiempo para la familia, el diablo me compró, me sobornó y me compró. Insisto en que no estoy diciendo que está mal cambiarse de ciudad y buscando pega, ¿no es cierto? No estamos hablando de eso. Es que no debe ser mi factor central en la toma de decisiones. Tiene que ser un factor lateral. Mi factor central vendría a ser este. Señor, ¿tú quieres que me cambie de ciudad? ¿Quieres que predique allá? ¿Quieres que sea luz? ¿Qué quieres que haga? ¿O me quieres acá? No debemos movernos por la plata, sino que debemos movernos por el Espíritu. No sé si me doy a entender. Es que muchas veces pensamos que el amor al dinero no nos afecta. Pensamos que nunca nos han sobornado. Pensamos eso. Pero en lo concreto, sí ha sido así. Sí nos han sobornado. Estamos en el trabajo y resulta que si cambio ciertas cifras o datos, le pongo un cero más o borro un número, resulta que voy a recibir un bono o un premio porque logré las metas. Así que uno dice, bueno, ¿qué tan malo puede ser? Si total es una cifra nomás y total todos lo hacen. Y si no lo hago, no voy a recibir el bono y no lo van a recibir tal vez las personas que están conmigo. Ya, por amor al prójimo voy a borrar este número y empezamos a engatusarnos. Y la verdad es que es un engaño, es una estafa. Hemos sido sobornados por el diablo, donde estamos dispuestos a pecar, a colocar una mentira para recibir más plata. Eso es un soborno, eso es amor al dinero. Hemos estado dispuestos a pecar contra el Creador para tener un par de lucas más. Mis queridos, si nos ha pasado algo así en nuestra vida, debemos ir a Cristo y debemos pedirle perdón. Debemos arrepentirnos ante Él y decirle, Señor, perdóname, porque la verdad he amado el dinero, me he dejado sobornar por el diablo, me he dejado inmovilizar en la obra. Perdóname, límpiame. El mismo texto de Timoteo nos dice cómo luchar contra esos deseos de querer enriquecerse más. Esa codicia de querer más plata. Y leo otra vez el texto, ahora la primera parte, que dice así. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Qué bonito este texto. Gran ganancia, dice. Gran ganancia. Cuando hoy día decimos, oye, que ganaste harto. ¿A qué nos referimos? Siempre a plata. Hoy en día, ¿no es cierto?, la gran ganancia se toma como el dinero. Y el dinero no es nada. Un papel muerto. La Biblia te dice que gran ganancia no es el dinero. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa gran ganancia. ¿Qué es la piedad? La piedad es actuar con
profundo amor y temor reverente al Señor y de acuerdo a eso amar al prójimo. ¿Sí? Esa es la piedad. Por estar amando al Señor, amar al prójimo y eso es lo que Dios quiere. El contentamiento es estar contento con lo que tengo. Gran ganancia, dice, no es tener harta plata, es tener contentamiento y tener piedad. En otras palabras, el Señor considera que una persona es rica no de acuerdo a cómo está su cuenta corriente o sus ahorros. El Señor dice que una persona es rica cuando es piadosa y tiene contentamiento. ¿Qué consideras tú como una persona rica? Una persona que está enriquecida. Teniendo al Señor Jesucristo, mis queridos, lo tenemos todos. Y teniéndolo a Él podemos decir esto: Señor, teniendo abrigo, teniendo sustento, estoy contento. Si total, yo voy al cielo, estoy de paso, soy extranjero y peregrino. ¿Cuándo un peregrino ha pensado en arrastrar una casa mientras va caminando? Imagínense, ustedes caminan desde la 5ª región y caminan a la 9ª región. Y mientras ustedes van pasando por la 7ª región, ¿ustedes creen que van a empezar a acumular cosas y cargar la mochila y llenar y empezar a arrastrar? No, si ustedes van caminando a la 9ª región, ustedes se direccionan a un lugar. No van a acumular acá. La Biblia nos toma de esa manera nuestro paso por la tierra. Dice, tú estás acá de paso. Gran ganancia es que estés contento teniendo simplemente abrigo y sustento. ¿Qué más? Si tú eres extranjero y peregrino. Gran ganancia es tener contentamiento, porque permite que eso nos da paz, nos da gozo, incluso no teniendo nada. La paz y el gozo, mis queridos, no se puede comprar con dinero. Y muchos dicen, no, sí, la felicidad se financia con el dinero. Mentira. El dinero no financia la felicidad, es una mentira. Claro, si tú te refieres a felicidad como comodidades terrenales, ¿no es cierto? Como grandes viajes y autos de último modelo y todas esas cosas como felicidad, bueno, puede ser, pero la verdad es que ninguna de esas cosas te llena. Ninguna de esas cosas que son terrenales y materiales realmente te traen paz o te traen gozo. La paz y el gozo solamente están en Cristo y Cristo no es comprable con dinero. A Cristo solamente se le recibe como regalo. ¿Has recibido a Cristo como regalo en tu vida? Tal vez has buscado mucho, el buscar contentamiento y buscar paz y gozo en las cosas terrenales, lo que te ofrece el mundo y el estatus y la plata y el trabajo. Nada de la plata te sirve cuando estás en gran angustia, cuando estás en gran ansiedad, cuando estás en tiempos de adversidad, cuando estás en enfermedad. El único que está ahí contigo y que te da paz y gozo y contentamiento es Cristo. Cristo lo es todo para nosotros, mis queridos. Gran riqueza es tener contentamiento en Cristo y la piedad. Esto de actuar amando a Dios y al prójimo. ¿Por qué es gran ganancia? Bueno, porque toda la Biblia nos dice que lo que tú haces acá en la tierra, tú no te puedes llevar nada de acá. Pero sí, tú puedes ahora invertir en el más allá. Entonces Jesús dijo esto: mira, cuando tú hagas una cena, no invites a tus amigos porque ellos te pueden devolver el favor. Tú invita a la gente que está en la calle. Porque eso que ellos no te pueden devolver, tu Padre te lo va a devolver y aumentado. Porque Él es muy bueno para devolver las cosas. Él no le debe nada a nadie. Entonces, nuestro Padre Celestial, Él nos recompensa. Y la Biblia habla mucho de las recompensas celestiales. Y tal vez para entender esto un poco, porque obviamente hay mucho de misterio en esto. Imagínate que tú, no sé, tú dices, en un mes más o en 2 meses más, yo me cambio de país, me voy a ir a Brasil. Y resulta que no te puedes llevar a Brasil ni tu cama, ¿no es cierto? Ni tu refrigerador, ni tu tele, nada de eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Durante los siguientes 2 meses tú vas a empezar a vender todas las cosas para llevarte el dinero que allá va a servir. Entonces, cuando uno se cambia, uno transforma lo que tiene acá en esa plata para que uno lo pueda ocupar allá. Bueno, la Biblia nos insta a hacer eso con el reino de los cielos. Dice, tú tienes cosas acá. ¿Tú quieres tener recompensas celestiales? Entonces, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás muchas recompensas celestiales. Transforma lo que tienes acá en grandes recompensas eternas. Y eso es algo que sí puedes hacer acá. Nada de lo que está acá te lo puedes llevar. Pero viviendo una vida piadosa, tú vas a tener mucho allá en el reino de los cielos. Mucha recompensa. Y probablemente la mayor recompensa tiene que ver mucho con estar con el Señor, ¿no es cierto? Y la cercanía al Señor. Y estar ante el trono de Dios. Así que, mis queridos, ¿cuál es el negocio que da más ganancia a las personas? Y si se establece una tabla terrenal, te van a decir, bueno, el negocio que da más ganancia a las personas, la industria farmacéutica y la venta de armas y el narcotráfico y la minería. Y el Señor te va a decir, no.
No, no te contentes con mugre. Gran ganancia. ¿Tú quieres realmente estar en algo que da mucha ganancia? Entonces ten piedad y ten contentamiento. Eso sí te hace rico. La piedad y el contentamiento. Eso sí te hace rico. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Mis queridos, examinemos nuestras vidas en torno al amor al dinero. Vamos al versículo 6 del capítulo 4 de Esdras. Y en el reino de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. A ver, repasando un poco lo que hemos leído en estos versículos. El enemigo ha ocupado distintas estrategias para detener la edificación del templo, para detener tu vida. 1. Alianzas pecaminosas. 2. Desánimo y desaliento. 3. Intimidad, ¿no es cierto? Y atemorización. Y 4. Amor al dinero y soborno. 5. En lo que sale acá, acusación. Ha intentado acusarte con pensamientos acusadores, ¿no es cierto? Y culpa para que te inmovilices y no obres. El diablo es llamado en la Biblia el acusador de los santos, porque se dedica a proclamar nuestro pecado, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento lo hacía ante Dios, como lo vemos en la época de Job, o como lo vemos en Zacarías capítulo 3, que analizamos también unos 2 meses atrás, y vemos que actúa como fiscal acusador ante Dios. Actualmente él ya no puede hacer eso, porque gracias a la obra de Cristo él fue expulsado, ¿no es cierto? Y ya no es arriba el acusador de los santos, pero sí acá abajo en la tierra. Él sigue rugiendo como león y los demonios nos acusan continuamente y nos culpan. Los demonios te hablan a la mente y buscan hacerte recordar tu pecado, tu vileza, tu indignidad. Por ejemplo, supongamos que el Espíritu Santo pone en ti la idea de evangelizar a alguien. Y te empieza a latir el corazón, tú dices, sí, le voy a predicar. Pero inmediatamente te viene otro pensamiento también. Te viene el recuerdo de cómo tú pecaste el mes pasado. Y todo lo que tú hiciste. Y la verdad es que ya pediste perdón al Señor, ya te arrepentiste, pero te queda el recuerdo. Y ese recuerdo te tortura. Y te empieza a decir, no hables. ¿Quién eres tú para decir la palabra? No te va ni pescar. Es que te va a sacar a relucir lo que hiciste. ¿Con qué cara tú le vas a predicar? No eres nadie, eres indigno. Mejor quédate callado. Y empezamos a rumiar esos pensamientos. Y empezamos a inmovilizarnos. Y al principio yo decía, que estoy animado, quiero hablar del Señor. Y termino retrayéndome y no edificando la iglesia, ni el templo, ni predicando, porque la acusación me ha inmovilizado. Cuando me refiero a pensamientos acusadores, mis queridos, no me refiero a pensamientos que nos reprenden por un pecado que estamos cometiendo. Porque ese probablemente es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que cuando estamos pecando, Él nos exhorta y nos amonesta, y eso no lo tomes como simplemente una acusación. Es el Espíritu Santo que está diciendo, deja de pecar. Ahora, cuando me refiero a pensamientos acusadores o culposos, estamos hablando de algo que ya dejaste atrás. Un pecado que ya te arrepentiste, un pecado que ya pediste perdón, pero que sigue ahí machacando en tu mente tu indignidad. Y te sigue diciendo, y te lo dice de esta manera, lo estás haciendo tan mal y con qué cara y tan pésimo, que por favor no sigas sirviendo, no sigas hablando, y te detiene. Esos son pensamientos acusadores que no tenemos que tomar en consideración. El enemigo nos tortura, es un torturador. Entonces te saca el pasado y te saca el pasado y te saca el pasado, y en ese momento debes recordar a tu propio ser. Debes evangelizarte con Miqueas capítulo 7. Versículo 18 y 19, que dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando pedimos perdón, mis queridos, el Señor es fiel y justo, no solo para perdonarte, sino que limpiarte toda maldad. Y dice que el Señor se olvida, siendo omnisciente, se olvida de tus pecados. Imagínense. Es decir, en el cielo se lleva un libro registro de todo lo que hacemos, mis queridos. Así lo explica la palabra, que incluso después en el juicio final se van a abrir todos los libros y se lleva un registro de todo lo que hiciste, e incluso lo que
hablaste y lo que pensaste. Así lo explica Cristo cuando Él dice de ninguna palabra ociosa quedará afuera, ¿no es cierto? Y todo lo que estaba oculto saldrá a la luz. Por tanto, todo se lleva registro en el reino de los cielos. Hay un libro o muchos libros dedicados a cada persona donde se ven sus obras, sus palabras, sus pensamientos, todo está siendo registrado. Lo que es terrible. Es muy terrible, imagínense que todo el mundo sepa lo que estamos pensando y haciendo. Aunque no debiera hacerlo si caminamos, ¿no es cierto?, fielmente en el Señor. Pero en términos generales es muy terrible. ¿Y qué va a pasar en el tiempo final y ante el gran trono celestial? Se van a abrir los libros y todo va a ser sacado a relucir. Todo lo que teníamos oculto. Ahora bien, cuando llegamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, la sangre de Cristo borra todo mal. Todo eso, esas obras malas, esas palabras malas, esos pensamientos malos, quedan todos borrados de los libros de registro. El Señor dice, no tengo memoria de eso. Esos pecados que han sepultado en el fondo del mar no van a salir a relucir en la condenación, en el juicio. Todas esas iniquidades van a ser echados en lo profundo, van a ser sepultados. No los voy a recordar más. Qué tremendo es el Señor, qué tremenda es su misericordia. Que cuando nos paremos ante el trono de Dios, todos aquellos que estén cubiertos por la sangre de Cristo se van a abrir los libros y van a ver y no van a ver ningún pecado. Solamente va a salir lo bueno. Lo bueno que hizo, lo bueno que dijo, lo bueno que pensó. ¿Y lo malo? ¿Qué pasó con lo malo? Lo malo fue pagado con justicia en la cruz, donde Cristo se llevó la ira de Dios. Gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué pasa? El acusador de los santos te dice, mira, ¿tú te acuerdas lo que pecaste hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, hace 5 años atrás, el mes pasado? Y te saca a relucir el listado, pero ese listado, si tú te arrepentiste, pediste perdón al Señor, ese listado fue borrado. Y el Señor no te lo saca en cara. Con todo esto, lo que te estoy diciendo es que si vienen pensamientos de acusación y de culpa a tu vida, no es el Señor, es el enemigo. El enemigo que te quiere inmovilizar, no es el Señor. Porque una vez que tú le has pedido perdón y te has arrepentido genuinamente, el Señor eso lo tiene borrado y no te lo saca en cara nunca más. Nunca más. El Señor no falla en lo que Él dice. Él dice, yo lo sepulté y lo olvidé. El Señor no te saca en cara las cosas. Nosotros como seres humanos caídos nos sacamos en cara las cosas. Oye, tú me dijiste esto, hiciste esto. Pero si le hemos pedido perdón al Señor y nos hemos arrepentido, eso ya está pagado en la cruz. Por tanto, la deuda está saldada. Gloria al Señor por esa gran misericordia. Es decir, si tú quieres servir, ¿no es cierto? Y quieres actuar en misericordia y hablar con alguien y tal vez una persona está en necesidad y te pones a conversar para animarla y te viene el pensamiento. Y te dice, ¿y tú estás hablando? ¿Y estás hablando con esta persona? ¿Y tú la quieres animar? ¿Pero quién eres vos? No soy nadie. ¿Con qué cara? Y te empiezan los pensamientos, ¿no es cierto? ¿Cómo responder? Uno responde así, sí, es verdad. Soy indigno. Sí, es verdad. Soy un pecador. Pero un pecador redimido por Cristo. Un pecador limpiado por la sangre de Cristo. Sí, es verdad. Pequé, pero ese pecado fue pagado en la cruz de Cristo. Por tanto, soy una brasa rescatada del fuego del infierno y ahora estoy en los brazos del Padre. Él no se acuerda de mis pecados, así que yo tampoco. Estoy perdonado, mis pecados han sido echados al fondo del mar, así que sigo adelante y sigo sirviendo. Que no te inmovilice la acusación. Que no te inmovilice. Siga adelante. Satanás, el acusador y el torturador de los santos, él intentará inmovilizarte con pensamientos de culpa, de acusación, de indignidad, incluso de calumnia, como pasa acá en el texto, donde va a hablar mal a otras personas de ti. Y otras personas van a pensar muy mal de ti. Y la verdad es que la persecución siempre ha sido así. La persecución, mis queridos, nunca en la historia cristiana han perseguido a los cristianos por el simple hecho de que aman a Jesús. Esta persona ama a Jesús, así que vamos a matarla. En general no es así. En general son calumnias. Por ejemplo, en el Imperio Romano decían de los cristianos que ellos comían guaguas y que en sus cultos sacrificaban las guaguas. Entonces lo mataban. Nerón mató a los cristianos porque dijo que incendiaron Roma. Siempre hacían falsas acusaciones para hacer una persecución masiva. Porque de esa manera lo hace el diablo, con mentiras, con engaños, con calumnias. Pero a ti, que eso no te mueva, porque tú estás de paso. Y el Señor te va a llevar a su presencia cuando Él quiera. No temas a los que matan el cuerpo. Teme a aquel que puede destruir el alma en el infierno, que es nuestro Padre Celestial.
Mis queridos, tú conoces el Evangelio de las Buenas Nuevas y debes predicártelo continuamente. No te dejes inmovilizar por el diablo. Y quiero hacer una última observación a Esdras capítulo 4, versículo 7, donde leíamos esto. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Los enemigos del pueblo de Dios, ellos atribularon al pueblo de Dios no por un año, no por 5 años, no por 10 años. La verdad es que en este texto, en estos pocos versículos que leímos del 5 al 7, vemos que pasa un siglo. Es mencionado Ciro, por ahí por el 530, ¿no es cierto? Es mencionado Darío, es mencionado después Asuero, que era el rey que estaba con Esther, y después es mencionado Artajerjes en la época de Nehemías. Estamos hablando de un siglo de persecución. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar preparados, mis queridos, para enfrentar durante toda nuestra vida adversidad. Toda nuestra vida. A veces nos preparamos para enfrentar una semana. Ya, ok, el Claudio predicó esto, así que esta semana voy a estar preparado. Mis queridos, no estamos hablando de esta semana. Estamos hablando de todo nuestro paso acá en la tierra. El enemigo va a ocupar distintas estrategias para inmovilizarte y para botarte. Alianzas pecaminosas, desánimo, y después de eso va a esperar un tiempo y va a ocupar el soborno y el amor al dinero, y va a esperar un tiempo y te va a intimidar y te va a atemorizar y después te va a acusar y continuamente van a venir este ataque del enemigo para que no lleves a cabo la obra que el Señor diseñó para ti. Mis queridos, luchen para obtener el galardón completo. Luchen para glorificar al Señor con toda su vida. No se sorprendan de que enfrenten adversidades en este mundo. No se sorprendan de eso. Como dice 1 Pedro capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino que gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En este texto lo primero que dice es, ¿por qué se sorprenden que son atacados? ¿Por qué se sorprenden si no estamos en el cielo, estamos en la tierra? ¿Por qué se sorprenden que hay enfermedad, que hay adversidad, que hay calumnias? ¿Por qué se sorprenden de todo eso? Deben seguir velando, no se dejen sorprender. Y en segundo lugar, gócense. Y uno dice, pero ¿cómo me voy a gozar en estas adversidades? Gócense, dice, fíjense, ¿por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Punto 1. Así como Cristo sufrió, yo estoy en Él, y si el enemigo lo trató a Él como diablo, a mí también me gozo porque soy parte de Cristo. El gozo número 1. El gozo número 2. Para que también en la revelación de su gloria, es decir, cuando Él venga, os gocéis con gran alegría. Si tú sufres hoy con Cristo, tú tienes eterno gozo. Si tú hoy día no reconoces a Cristo y te avergüenzas de Cristo, tienes pena eterna, porque Él se avergonzará de ti. ¿Prefieres la alegría hoy día o prefieres la alegría eterna? Es mejor, mis queridos, hoy día pasar tiempos de penurias, pero no gemir eternamente, ¿no es cierto? Sino que pasar eternamente en gozo. Yo prefiero, mis queridos, padecer hoy día y gozarme eternamente con Cristo. Y es lo que nos insta la palabra, ¿no es cierto? Y en esta historia de reconstrucción vemos eso, que ellos la verdad es que sufrieron mucha adversidad, pero finalmente se llevó a cabo la obra. ¿Cuándo se llevó a cabo? Bueno, demoró bastante. Y aquí les tengo que adelantar un poco lo que pasó. Y para finalizar, quiero leerles el último versículo del capítulo 4, que nos explica ya el panorama general, para que entendamos la historia. Dice así el último versículo del capítulo 4. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Cesó la obra. ¿Cuándo cesó la obra? ¿A los 5 años, a los 10 años, a los 20 años? No, al 2.º año. Al 2.º año de iniciar la obra, la cesaron. Imagínense, al 2.º año. Ciro había dado el edicto y empezaron a enfrentar un par de adversidades y cesó la obra. Y la obra cesó por 15 años. No volvieron a construirla. Hasta que hubo un cambio de gobierno y entró Darío. Y ahí el Señor hizo una obra. Una obra que vamos a estudiar los siguientes domingos de acuerdo al libro de Ageo, que nos explica un poco qué fue lo que pasó después de 15 años.
Pero imagínense, ellos se dejaron inmovilizar por el enemigo a través de las distintas estrategias, a través del temor y el desánimo y el soborno, y todo eso finalmente logró frenar. ¿Has logrado el enemigo frenar tu vida? ¿Te sorprendió este fuego de la prueba? Que no te sorprenda. Que el enemigo no te sorprenda. Que no te detenga. Que no te detenga acusación, ni plata, ni temor, ni nada. Tú sigue adelante, tú corre la carrera, tú pelea la buena batalla. Sigue adelante. Y si en algún momento te has caído y has dejado de servir y has dejado de amar y estás enfocado en ti mismo, pide perdón, arrepiéntete, vuelve a pararte y sigue adelante. La venida del Señor está cerca, hay mucho camino por recorrer, hay mucho que hacer. Por tanto, arremángate las mangas y sigue adelante, arrepiéntete ante el Señor, sigue avanzando, edificando, perseverando, velando, batallando, porque estamos en la tierra y hay una meta a la cual debemos llegar. Y sabemos que vamos a llegar por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que, mis queridos, a levantarse, a levantar los brazos, a seguir avanzando para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Santo, no queremos detenernos en la obra. Llevamos ya un año de pandemia y sabemos que eso tal vez ha hecho que muchos brazos hayan decaído. Estrategias del enemigo para detenernos, desánimos, temor a la muerte, tantas cosas. Señor, te rogamos que nos levantes como un ejército victorioso, porque tenemos victoria en Cristo, porque sabemos que estamos de paso. Señor, te ruego que tú estés levantando en este día la congregación, a cada uno de nosotros como valientes guerreros, que ninguna de las estrategias del diablo logre detenernos, ni la acusación, ni el amor a la plata, el querer riqueza, nada de eso, Señor. Que estemos dispuestos a hacer lo que hiciste tú, que te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros. Que también nosotros estemos dispuestos a hacernos pobres para enriquecer a otros con el Evangelio. Señor, gracias por tu amor. Gran ganancia es tenerte a ti. Es poder vivir vidas piadosas y en contentamiento porque te tenemos a ti. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nuestros pecados han sido borrados y ya no hay acusación en nuestra contra. Gracias por tanto privilegio que tenemos en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.